tiene unos lineamientos como tal y es de estricto cumplimiento, como lo dije anteriormente. Nosotros ya hemos tenido visitas en la institución, tanto a nivel municipal, de Secretaría de Salud Municipal, como Secretaría de Salud Departamental, en las cuales nos auditan cómo hemos implementado el PROA en la institución y en qué punto estamos en el avance de los indicadores y de las medidas que se deben evaluar en todas las instituciones de salud, no solamente en el ámbito hospitalario, sino también en el ámbito ambulatorio. Y parte del componente, de los componentes que tiene el PROA es la parte educativa. O sea, primero, todos los trabajadores de la institución deben saber del PROA, deben saber que hay una política institucional, así como hay una política de control de infecciones, también hay una política, de higiene de manos, también hay una de uso racional de antimicrobianos. Deben conocer quiénes son los integrantes del PROA em, y deben participar de este tipo de reuniones académicas en las cuales vamos a hablar de uso racional de antimicrobianos, adherencia a guías, como cuando hicimos la infección de piel y tejidos blandos, infección urinaria, profilaxis quirúrgica, etcétera. Entonces es una invitación también a que estén muy atentos y sean parte activa de todos los componentes del programa de uso racional de antimicrobianos. Y por último, recordarles que un PROA maduro, un PROA con una buena implementación, depende del nivel de apropiación que ustedes tengan de este. Es decir, no es que el infectólogo dijo o la jefe dijo o alguien del PROA o la química, etcétera, sino que debemos llegar a un punto en el cual cada uno de ustedes es capaz de hacer análisis críticos de antibiogramas, de evaluar un antibiograma, de evaluar la oportunidad de desescalonamiento antibiótico, de saber qué criterios existen para iniciar el mejor antibiótico, el que menos espectro tenga, sin poner en riesgo la salud del paciente. Entonces también vamos a insistir mucho en que repasemos pues sobre este tipo de premisas. Ya con esta pues introducción les presento al doctor Michael Muñoz. Él es Fellow de Infectología Pediátrica de la Universidad CES y preparó este tema, claves para elegir la mejor terapia antibiótica. Es un tema general porque debemos conocer aspectos generales de este tipo de actividades pues, que podemos tener en la vida diaria, como es el formular un tratamiento antibiótico en diferentes contextos. Dale, Mike, y gracias por estar aquí. Sé que ya estás en otra rotación, pero estuviste pues como muy pendiente de poder realizar y poder llevar a cabo esta actividad. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia. ¿Me confirma entonces ya audio final y que la pantalla se vea bien? Sí, está bien, dale. Perfecto, entonces el tema a tratar son claves para elegir la mejor terapia antibiótica o antimicrobiana desde el programa de uso racional de antibióticos. Entonces, mi nombre es Michael, como había dicho la doctora. Para mí es de muy agrado pues, prepararles este tema. Y vemos que formulación o la formulación de terapia antimicrobiana acarrea pues no es tan fácil. No es tan fácil porque debemos ajustarnos a muchos parámetros que vamos a desarrollar en el lapso de esta hora. Entonces vemos que es una gran problemática y tenemos la regla de los 30. Esto está bastante estudiado, son datos también que nos proporciona la OMS, y es que alrededor del 30% de todos los pacientes hospitalizados en algún momento reciben antibióticos. Es decir, que esto acarrea prácticamente a la mayoría de los pacientes que tenemos en una sala de hospitalización de cualquier institución. Más del 30% de los antibióticos se prescriben de manera inadecuada en la comunidad y un gran porcentaje también, algo menor, en los hospitales. Hay diferentes estudios pues, que nos describen esta epidemiología. Hay hasta el 30% de las profilaxis quirúrgicas son inadecuadas y esto es importante, esto se ha disminuido con el uso de las guías de profilaxis antibiótica en pacientes quirúrgicos como una meta de los programas de uso racional de antibióticos, pero todavía es una gran problemática, no tanto ya por la conformación de las guías, sino por la adherencia a
a los mismos. Alrededor del 30% de los gastos de farmacia son por antibióticos, entonces si utilizamos o prescribimos los antibióticos de manera incorrecta, evidentemente va a aumentar los costos y los gastos a nivel institucional, haciendo que no sean, o la mayoría de las veces no sean costo efectivos. Y se puede lograr una reducción de estos costos con un adecuado programa de uso racional de antibióticos, pues que es el fin último pues de lo que estamos haciendo en la institución y con la educación que estamos implementando. Entonces vemos que hay nuevos antimicrobianos en el curso de la última década, pero lo que les enfatizo con esta gráfica es que los antibióticos se están agotando. En la última década se han desarrollado nuevos antibióticos, pero menor que la década de los 50 o los 60, que fue cuando se empezaron a implementar o crear pues algunos de los antibióticos más conocidos como la penicilina y los subsiguientes beta-lactámicos. Entonces, la enseñanza es que debemos de cuidar los antibióticos y prescribirlos de una manera correcta porque evidentemente se están agotando. Entonces, una clave en cualquier institución es saber elegir el antibiótico de una forma pues empírica, de una forma adecuada. Y esta es la selección del antibiótico empírico para diferentes situaciones, más que todo para pacientes con sepsis, con choque séptico o con una infección bacteriana invasiva, pues que lo vamos a desarrollar también. Importante el descalamiento o descalonamiento que tenemos que tener con los pacientes, siempre pensar en disminuir el espectro, ¿vale? Dependiendo de las condiciones del paciente y los hallazgos microbiológicos, esto asociado con la lectura interpretada del antibiograma. Adicionalmente, debemos optimizar las dosis porque así disminuimos también los costos sin tanta presión o sin daño ecológico del paciente. Y el uso racional de los antibióticos dependiendo de las características y de la situación que tenga cada paciente. Lo vemos más en las salas de hospitalización y la unidad de cuidados intensivos, pero esto es transversal a toda la institución o todos los pacientes que se encuentran en una institución. Aquí les pongo el ejemplo de una unidad de cuidados intensivos, pero como les digo, es transversal a todos los pacientes que se admiten en una institución prestadora de servicios de salud. Y es que inicialmente debemos tener a la mano pues seleccionar los antibióticos adecuados correspondientes a las guías de práctica clínica local y nacional, esto asociado con el conocimiento de la epidemiología local que se tenga en la institución donde estemos implementando, por ejemplo, o donde estemos atendiendo el paciente. Tener en cuenta los factores específicos del paciente como inmunosupresión, alergias, presencia de dispositivos, que esto va a acarrear diferencias en cuanto a la formulación del antibiótico. No es lo mismo tener un paciente inmunosuprimido, trasplantado, por ejemplo, que un paciente inmunocompetente que tenga, por ejemplo, una infección respiratoria aguda. Entonces, en sí es saber con qué antibióticos pues qué antibióticos tenemos y qué paciente tenemos al frente, ¿vale? Y adicionalmente, saber de la epidemiología local en el sentido de qué patógenos son más frecuentes en la situación que estemos evidenciando en ese momento. Evaluar muy bien al paciente, tanto con un examen físico, una historia clínica adecuada, como saber cuándo tomar y qué tomar en cuanto a los estudios microbiológicos. Esto nos va a optimizar o nos va a ayudar a lo que es el análisis de la dosis o de la estrategia de dosificación, como les había mencionado anteriormente. Es importante, miren, en la parte final está el programa de uso racional de antibióticos, es decir, de escalar cuando el paciente lo requiera en el momento justo. Solo así vamos a optimizar bien la terapia con conocimientos de farmacocinética y farmacodinámica para incrementar o para disminuir la resistencia bacteriana, pero guardando la eficacia del antibiótico. Entonces, ¿qué es terapia empírica apropiada? Estas definiciones también nos proporciona la OMS y los CDC también, que es escogida con base a los patrones de resistencia local e institucional. Es el patógeno o debemos de cubrir el patógeno más común asociada con la sospecha del sitio de infección y tener en cuenta los factores asociados con tener patógenos inusuales o resistentes. Entonces, en sí, esto es terapia empírica apropiada si no se ajusta a ninguno de estos parámetros
evidentemente estamos frente a una terapia empírica inapropiada. ¿Qué acarrea esto? Mayores costos, aumento de la resistencia bacteriana, infecciones, por ejemplo, por clostridios difíciles y aumento de la estancia hospitalaria, y eso todo en conjunto acarrea aumento de los costos en una institución, que evidentemente no es el objetivo que persigue un PROA, sino al contrario. Entonces vemos que la terapia empírica, es importante establecer regímenes empíricos para enfermedades específicas, por eso conocer las guías de práctica clínica con los patógenos más comunes, es importante conocer la epidemiología local. Entonces les hago énfasis en eso. Los factores del paciente, si tiene invasiones, catéteres, sondas, hospitalizaciones previas, más que todos los últimos 3 meses, uso de antibióticos previos menor a 3 meses, inmunosupresión o cualquier alteración que el paciente tenga en su sistema inmune. Para así elegir adecuadamente los antibióticos en sepsis, más que todos los betalactámicos con acción bactericida, pues que lo vamos a ver ahora más adelante. Si estamos frente a una sepsis de origen no conocido o desconocido, pues cubrir gram negativos, gram positivos, historia microbiológica del paciente. Esto es sumamente importante porque esto aumenta la probabilidad de que tengamos, o sea, un paciente colonizado por una enterobacterial productor de carbapenemasa. Hay un micrófono prendido. Sí, pero los recién llegan después a las 8. Importante tener en cuenta que si tenemos un paciente con una sepsis o con un episodio de sepsis, un paciente colonizado por un enterobacterial productor de carbapenemasa, esto va a aumentar la probabilidad de que ese episodio de sepsis sea por ese mismo germen. Entonces es importante conocer la historia microbiológica del paciente para así ampliar el espectro empírico en esa situación específica de sepsis. Las infecciones intraabdominales, pues cubrir gram negativos entéricos, los enterococos, estafilococos aureus y anaerobios. Es importante el control del foco para disminuir el inóculo y que el antibiótico tenga mayor eficacia y efectividad en el sitio de infección. Estos son los factores asociados para gram negativos multidrogoresistentes, que evidentemente va a aumentar el espectro antibiótico que estemos pensando en colocarle en el paciente en el momento. Esto es de epidemiología de adultos, pero se ajusta totalmente a los pacientes pediátricos. Miren que importante tener en cuenta los antibióticos o la terapia antibiótica reciente, más que todos los últimos 3 meses. Entre ellos destacan las aminopenicilinas, las cefalosporinas, más que todas las de tercera generación, la fluoroquinolona, los carbapenémicos y los aminoglucósidos. Esto es importante. Adicionalmente, que el paciente esté colonizado con flora externa, es decir, mayor a 48 horas en una institución que nos remita al paciente, colonizado por enterobacteriales productor de BLE, enterobacteriales carbapenem resistentes, estafilococos aureus meticino resistentes, acinetobacter y pseudomonas aeruginosa, ya sea multidrogoresistente o pseudomonas aeruginosas difícil de tratar. Entonces, los pacientes, evidentemente, si tienen inmunosupresión, trauma, malignidad, o si tuvieron contacto con alguna institución de salud en los últimos 12 meses, hospitalización prolongada, internaciones de cuidados intensivos y en sí que vengan hospitalizados de otra clínica, eso también va a aumentar los riesgos de tener gram negativos multidrogoresistentes. Entonces, tener en cuenta esto para formular la terapia empírica en algunas situaciones claves que se presenten. ¿Y qué pasa? Que muchas veces creemos que estamos estableciendo una terapia empírica apropiada. Esto es una revisión sistemática de la literatura donde querían ver los episodios de sepsis y choque séptico y miraron si la terapia empírica era apropiada cuando tuvieran o sea, que haya sido apropiada con el agente etiológico plenamente identificado. Entonces vemos que utilizamos terapia empírica, aquí el color, el verde oscuro, utilizamos casi un 50% de la terapia empírica para cubrir el estafilococo aureus meticino resistente, pero al final menos del 10% resultó ser un estafilococo aureus meticino resistente. También para, por ejemplo, los enterobacteriales productores de BLE, miren, cubrieron casi un 10%, un 9-10%, pero terminó siendo mucho menor. Y aquí en esta parte final de la gráfica, vemos como resumida. Miren que intentaron cubrir empíricamente casi 70%, pero fueron resistentes alrededor de un 30%. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Es que estamos
cubriendo de más. Estamos ampliando mucho el espectro cuando en realidad no se necesita. ¿Por qué? Porque no tenemos los conocimientos establecidos o no evaluamos sistemáticamente el paciente como les había mencionado anteriormente. ¿Y qué va a acarrear o qué daño presenta poner una terapia empírica de amplio espectro inadecuada? Que va a aumentar la probabilidad de clostridioides difíciles, o sea, de la diarrea asociada a antibióticos por este patógeno. Va a aumentar la probabilidad de lesión renal aguda y de muerte intrahospitalaria, ya sea hospitalización prolongada y de muerte asociada con ese episodio establecido. Entonces, no es que no vayamos a hacer daño, sino que el daño, el potencial de daño es bastante alto. Entonces, ya para resumir en qué consiste o qué debemos evaluar para establecer una terapia empírica apropiada, conocer la microbiología local es importantísimo. El sitio de infección, tenerlo plenamente establecido, conocer los patógenos más comunes dependiendo de esa microbiología local y de la situación clínica que tenga el paciente, conocer los factores de riesgo y la severidad de esa situación. Solo así podemos establecer una terapia empírica adecuada. Entonces, hay que tener en cuenta la edad, el sitio de la infección, enfermedad concomitante, dispositivos, invasiones, inmunosupresión, factores de multidrogoresistencia que ya se los mencioné, hospitalización frecuente, exposición a antibióticos en los últimos 30 días, aunque la literatura nos menciona los últimos 3 meses, pero el que más aumenta la probabilidad de esto es los antibióticos en los últimos 30 días, infección o colonización reciente. Entonces, los antecedentes microbiológicos son importantes en los últimos 12 meses. Entonces, tenerlo en cuenta y los patrones locales de resistencia y de la epidemiología local, como les había mencionado. Importante tener en cuenta también los cultivos y la biología molecular, porque esto nos va a ayudar a establecer una terapia empírica apropiada y si no se estableció al principio, pues rápidamente de escalar o escalar esa terapia. Entonces, vemos que la biología molecular se basa en test de diagnósticos rápidos. Y vemos que cuando la biología molecular más la decisión del equipo PROA, esto va a disminuir el tiempo de la terapia dirigida, miren, con una P significativa de 53 más o menos 41 horas hasta, o sea, la disminuyó desde 82 horas más o menos 48 horas hasta 53. ¿Qué quiere decir? Que la biología molecular, cuando se combina con un equipo PROA maduro, establecido plenamente, va a disminuir el tiempo de la terapia dirigida y eso va a acarrear pues, que el antibiótico tenga mayor costo de efectividad sin perder eficacia clínica con menores efectos adversos y daño ecológico del paciente. Importante, esto se los traigo como entre comillas o un punto aparte, y es que también para establecer una terapia empírica adecuada debemos tomar las muestras de una forma correcta, principalmente los hemocultivos. Están indicados antes de iniciar la terapia antibiótica. Esta es la guía del 2024, está la del 2000 y la anterior era del 2018 de la ITSA, donde nos da recomendaciones sobre todas las muestras microbiológicas y cómo deben de ser su recolección hasta su almacenamiento para no perder el rendimiento de la prueba. Entonces es importante establecer o cómo deben de ser tomados los hemocultivos en cuadros de sepsis, de choque séptico, porque eso nos va a aumentar la probabilidad de que rescatemos el agente epidemiológico, pues microbiológico, etiológico, para así establecer una terapia empírica de manera más rápida. Entonces son mínimo de 2 a 4 sets. Cada set contiene un hemocultivo aerobio y uno anaerobio. Aquí por peso nos establecen cuántos mililitros deben de tomarse mínimo para que no se pierda el rendimiento de los hemocultivos, porque esto va a ser inversamente proporcional directamente proporcional a la toma. Es decir, entre mayor cantidad ajustado al peso, la probabilidad de rendimiento de la prueba o pretest va a ser mucho mejor. Y en cuanto a la biología molecular, yo sé que esto va a depender de la capacidad que tenga la institución, pero evidentemente cuando tenemos los métodos de identificación más recientes, por ejemplo los automatizados o el MALDI-TOF, pues ya nos va a o va a ser un parámetro importante para la identificación rápida del germen, y esto también va a influir en la capacidad para instaurar una terapia empírica o de escalar de manera más rápida. Y vemos que la identificación con el conocimiento de la susceptibilidad antibiótica y la detención de antígenos también
de la degradación de antígenos que nos permita también saber o inferir el fenotipo de resistencia de un germen, también es importante que se pueda establecer incluso con los métodos más rápidos en menos de 24 horas. Y eso pues va a impactar también en lo que es el establecimiento de una terapia apropiada. También podemos hacer, así como hacemos uso de la biología molecular, también podemos hacer uso de los biomarcadores, más que todo la procalcitonina, que nos va a ayudar no a establecer en sí la terapia antibiótica, pero sí a dirigirla de manera más rápida en el sentido de que nos ayuda a cortar la duración del antibiótico que estemos utilizando en el momento. Entonces, la procalcitonina es importante, ya que la duración de la terapia antibiótica, evidentemente, cuando tenemos con base a estos conocimientos en cuanto a la evolución del paciente, pero asociado al uso de biomarcadores, vamos a disminuir lo que es la terapia, la duración de la terapia antibiótica con la disminución de los costos. Y esto está muy estudiado pues, con la última literatura reciente, ya que se ha visto que la procalcitonina no ayuda a definir tanto si el paciente tiene una infección bacteriana o no, ya que los estudios son inconsistentes y la evidencia científica no es tan buena. Puede ser a favor o en contra, pero no es concluyente. Lo que sí se ha visto con la procalcitonina es que cuando tenemos una reducción de un delta menos del 80% o menos de 0,5 microgramos, eso nos va a ayudar a establecer cuándo debemos suspender el antibiótico, es decir, nos va a ayudar a establecer la duración de la terapia. Esto es un estudio, pues el Stop Antibiótico con Procalcitonin Guidance Study, donde el Stop IT, pues, donde aquí ellos descontinuaban el antibiótico con un delta de procalcitonina menor del 80%, o sea, una reducción del 80% o un valor menor de 0,5 microgramos por mililitro. Entonces vemos que la dosis diaria de antibiótico se redujo con este esquema de 9,3 a 7,5, también impactando lo que es en la mortalidad con un índice de confianza también bastante aceptable. ¿Qué pasa? Que tiene una sensibilidad por la procalcitonina en sepsis, tiene una sensibilidad y especificidad que aquí en este metaanálisis nos proporciona de 0,80 y de 0,75 respectivamente. Pero miren que el diagrama de Forrest pues no es que tenga mucha evidencia, muchas pasan sobre el 1. Entonces, para identificar sepsis ayuda, pero la evidencia es inconsistente. Lo que sí, pues lo que sí tiene evidencia es lo que les había mencionado, ya que la disminución de ese pico nos ayuda a establecer pues menor días de terapia antibiótica. Miren que aquí en este estudio con una P significativa la diferencia absoluta fue de 1,22 días menos que si no utilizaban este esquema de reducción de la procalcitonina. Incluso disminución de la mortalidad por esa causa infecciosa a 28 días y a un año post aleatorización. Entonces, la reducción absoluta de la mortalidad fue del 5 o 6%, que es la evidencia consistentemente con el uso de procalcitonina. Entonces vemos que los pacientes que tengan guiado en su protocolo de la duración del antibiótico con procalcitonina van a tener una duración media de antibiótico menor. O sea, cuando utilizan la procalcitonina, pues como les había mencionado. Aquí en este estudio hicieron al contrario, no midieron la procalcitonina como un esquema de acortar la duración de la terapia antibiótica, sino que es un paciente que venía estable, que el paciente tiene algún deterioro clínico, pero sin saber en sí si era infeccioso o no al principio del estudio, y mediar la procalcitonina. Aquí es donde se demuestra que, pues con una evidencia, pero es inconsistente, que el uso de procalcitonina en esa situación para establecer si colocar o no antibiótico no fue la mejor alternativa, ya que cuando seguía o sea, cuando seguía por clínica y por procalcitonina, vemos que los pacientes tienen mayor curso prolongado de antibióticos, mayor días de tratamiento con 3 antibióticos o más, es decir, ampliaban el espectro y aumentaron los días de piperacina, tazobactam y de ciprofloxacina, por ejemplo, en este estudio. Entonces vemos que no hay diferencia de terapia apropiada entre los pacientes con infección confirmada microbiológicamente. Es decir, la enseñanza con esos dos estudios que le acabo de mencionar es que la procalcitonina no sirve tanto para establecer si amplío el espectro o no, no, que porque la procalcitonina esté alta, entonces le voy a colocar un antibiótico con acción anti-pseudomonas,
para eso no sirve, sino para establecer lo que es, o nos ayuda a establecer la duración de la terapia antibiótica, sin diferencias en la mortalidad en esta intervención que les había mencionado, pero sí mayores días de ventilación mecánica, incremento en la falla renal y estancia prolongada en UCI cuando se utiliza de la manera incorrecta, como les había mencionado. Entonces vemos que en cuanto a la optimización y duración del antibiótico empírico que establecemos al principio con los factores que les había descrito, vemos que las terapias prolongadas no mejoran el desenlace de los pacientes, al contrario, el daño ecológico es mayor y la probabilidad de infecciones asociadas con el uso de antibióticos es mayor y eso aumenta la estancia hospitalaria, los costos y va a impactar en la mortalidad. Entonces vemos que las terapias cortas son iguales de eficaces que las terapias prolongadas con un menor costo, no se pierde la eficacia y menor resistencia o presión antibiótica. Este es el estudio que les había mencionado, el STOP-IT, donde con base en este estudio es que ya se emitieron las recomendaciones de la duración de tratamiento antibiótico en infecciones intraabdominales con control de foco, básicamente con patología quirúrgica. Y vemos que no hubo diferencias en los desenlaces de 4 a 8 días, por eso se emitió la recomendación o la tendencia es que para esas infecciones intraabdominales con el control del foco, la tendencia sea de 3 a 5 días. La guía colombiana pues no se ha actualizado recientemente, pero es de 5 a 7 días, pero la última tendencia es la que les mencioné. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos cursos largos de esa terapia empírica o dirigida pues, para infecciones intraabdominales, de cursos largos van a tener mayor diseminación intraabdominal de ese foco inicialmente abdominal. ¿Qué nos dice la campaña sobreviviendo a la sepsis? Que para la mayoría de las situaciones de sepsis, de choque séptico, una duración de 7 a 10 días es aceptable en la mayoría de los casos y es una recomendación pues, que se emite. Básicamente, ¿en qué situaciones el paciente no se puede ajustar a esa terapia de 7 a 10 días, de esa terapia empírica, por ejemplo, cuando no hay un foco séptico conocido, pero evidentemente el paciente está séptico? Es cuando tenemos una infección comprobada por un Staphylococcus aureus, una infección fúngica o pacientes que tengan alteraciones en el sistema inmune. Entonces, en esta situación no hemos podido acortar la terapia antibiótica, que es la tendencia. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos emite una recomendación que en pacientes con foco intraabdominal, con control del foco, por ejemplo, con un foco urinario, incluso si el paciente ha tenido urosepsis, pues terapias cortas de 5 a 7 días es lo más apropiado. Y miren la recomendación número 13, que la utilización o la de escalonamiento antimicrobiano es pues una recomendación para disminuir lo que es la presión antibiótica, disminuir resistencia y disminuir mortalidad en esos pacientes. Y aquí no los menciona. ¿Qué es de escalar? Pues que es importante cuando establecemos una terapia empírica porque queremos cubrir la mayoría de los gérmenes comunes de la situación que tenga el paciente ajustado a los factores de riesgo, pero debemos de escalar rápidamente para conservar la eficacia clínica del antibiótico pues, que estemos utilizando. ¿Y qué es de escalar? En sí es o disminuir el espectro, disminuir el número de antibióticos o parar la terapia empírica, ya sea con evaluación clínica y los resultados de los cultivos. ¿Qué pasa? Que la tasa de mortalidad en el grupo siempre, en el grupo que de escala es mucho menor que en el grupo que no hubo de escalación. Hay muchos estudios que nos mencionan, pero la diferencia es más o menos entre un 3 y un 4%, con una P significativa, con significancia estadística, y vemos que en combinación de terapias cortas con de escalar, reduce no solo los costos sin afectar negativamente la atención del paciente, también disminuye el riesgo de eventos farmacológicos en los pacientes polimedicados y a su vez la tasa de mortalidad también es menor. Entonces no es colocar el antibiótico y a los 5 o 7 días vuelvo a ver, sino es tratar de escalar a las 48, 72 horas es lo más óptimo, lo que va a disminuir la mortalidad de los pacientes. Este es un esquema que me pareció pues, muy interesante traernos en el sentido de que nos habla de una forma global cómo debe ser el proceso de atención, de indicación de terapia antibiótica y cómo debe ser ya sea la escalar antibiótico o desescalar. Entonces, cuando tenemos una infección severa, hablemos de sepsis o de choque séptico, debemos examinar al paciente, hacer una correcta anamnesis e historia clínica, evidenciar los factores de riesgo, ¿cierto? Todo lo que les había mencionado anteriormente, establecer imágenes, establecer el foco
séptico de la situación o de la infección bacteriana invasiva que tengamos, mirar los factores de riesgo para multidrogoresistencia, también lo que les había mencionado, e iniciar antibióticos. O sea, iniciamos antibióticos pues al día 0, al día 1 de cuando nos enfrentemos a ese paciente, ¿vale? Y esta terapia antibiótica empírica debe ser ajustada a todos los parámetros que les había mencionado anteriormente. ¿Qué pasa? Que al día 1 o 2, evidentemente que este paciente se van a tomar cultivos y estudios microbiológicos. Aquí nos hablan más que todo de hemocultivos, y cuando establezcamos esta terapia empírica debemos establecer si el paciente necesita combinaciones de antimicrobianos, porque siempre se va a preferir la monoterapia. Entonces debemos evaluar si el paciente se beneficia de agregar un agente antifúngico, un agente para estafilococos aureus meticilino resistente o un agente para enterobacteriales resistentes, multidrogoresistentes. Entonces, empíricamente lo establecemos, pero ¿qué pasa? Que cuando tengamos resultados de los estudios microbiológicos y el paciente no tenga ningún criterio para seguir con la combinación o con la doble terapia, aquí es donde debemos rápidamente desescalar, es decir, suspender antibióticos, disminuirlo o suspender lo que es la terapia antibiótica y dejarlo en monoterapia si consideramos en ese caso. Entonces vemos que a las 48 72 horas ya nos están estableciendo pues la especie, el agente etiológico con el antibiograma, 3-4 días. Esto para optimizar el espectro, y a su vez, adicionalmente, en todo este tiempo siempre debemos pensar o analizar si el paciente se beneficia de un control del foco, disminuir el inóculo para que la eficacia o la farmacodinámica del antibiótico haga su efecto, ¿cierto? Sobre la bacteria. Entonces vemos que siempre debemos optimizar también cuando dirigimos en la terapia antibiótica, optimización de la dosis con los conocimientos de farmacocinética, farmacodinamia, de las MIC, de las fallas orgánicas y de otras situaciones que van a afectar ese PKPD. Adicionalmente, miramos o evaluamos cómo es la progresión clínica, es decir, la evolución del paciente en su día a día, y debemos de tratar de minimizar la duración de la terapia antibiótica. Entonces, al 5 séptimo día debemos establecer cuál es la duración específica de ese antibiótico en la situación que lo ameritó. El cultivo microbiológico pues ayuda a desescalar, es importante evidentemente porque vamos a tener un conocimiento del perfil de resistencia natural y adquirido de ese patógeno para establecer dosis antibiótico adecuado. Entonces la identificación del germen o patógeno es importante porque nos ayuda a desescalar. Debemos conocer la epidemiología local y en sí de escalar pues disminuimos el espectro antibiótico, el número de antibióticos, dosis y tiempo. Entonces, cuando disminuimos con respecto al espectro, si iniciamos un antibiótico con amplio espectro, por ejemplo, un carbapenémico en un choque séptico en pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, inmunosuprimido, posttrasplantado, y no se aisló una Pseudomonas aeruginosa, ni enterobacterial con BLES o una AMSEDES reprimida, KPC, pues desescalamos un espectro reducido, entonces nos podemos bajar a una cefalosporina de tercera generación o un beta-lactámico con inhibidor, por ejemplo, si el paciente ya tiene buen control del foco. Si el paciente está sin bacteremia ni urosepsis, pues podemos desescalar y queramos seguir cubriendo o seguir utilizando un carbapenémico, pues utilizamos otro carbapenémico sin que tenga tanto daño ecológico como el meropenem o el imipenem. Entonces, en este caso, ertapenem. Si el paciente no tiene una bacteriemia, sino una infección de partes blandas, desescale pues un beta-lactámico de espectro reducido, pero teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente descritas. En cuanto a la dosis, siempre ajustar dosis. Se empieza con dosis máxima 24 a 48 horas, que son las llamadas entre comillas dosis meningias, pero son en realidad dosis máximas del antibiótico, y siempre reducir dosis si no hay bacteremia y si no hay ninguna situación que amerite tener dosis máxima. Entonces eso impacta también el consumo de antibióticos de la institución. El número de antibióticos, siempre, como les había mencionado, empezar con una monoterapia,
pero hay pacientes con factores de riesgo evidentemente muy claros donde se beneficia de tener cubrimiento antiseudomonal, pues antiseudomona o para estafilococcus hermeticino resistente, pero si no hay evidencia de lo mismo, pues suspendemos la vancomicina si no se aisló ningún estafilococcus hermeticino resistente, o suspendemos la terapia o la cobertura para pseudomonas si vemos que el cultivo microbiológico no nos justifica esa doble cobertura. Entonces, vemos que la documentación con los resultados microbiológicos todos los estudios microbiológicos en sí nos van a ayudar a escalar, ¿vale? Y lo que no nos ayuda a escalar son las infecciones polimicrobianas, los organismos multidrogoresistentes y también teniendo en cuenta la epidemiología local de la institución, si es una institución con alta probabilidad de enterobacteriales carbapenem resistentes o productores de BLE, gram negativos no fermentadores, etc. Entonces, en sí, este es el resumen de todo lo que tenemos que tener en cuenta para establecer una terapia empírica adecuada, ¿vale? Entonces, tener conocimientos de farmacocinética y farmacodinamia, pues que más adelante les voy a hablar algo sobre eso. Siempre tratar de tener duraciones cortas de la terapia antibiótica, control del foco, ¿vale? Pues conocimientos en cuanto a ya sea la formulación, a las dosis, a los desenlaces en cuanto a la terapia antibiótica en en esa situación, utilizar biomarcadores para cortar la terapia y el conocimiento de las guías y de epidemiología local. Ya en sí, después de establecer o de hablar cómo se establece una terapia antibiótica, también algo importante para optimizar esa terapia antimicrobiana es tener conocimientos de farmacocinética y farmacodinámica. Y en sí es la relación que existe entre el paciente, el microorganismo etiológico, en este caso la bacteria, y el antibiótico. Entonces, esta relación nos va a hablar del movimiento del antibiótico en el metabolismo del paciente, es decir, la farmacocinética, y la farmacodinámica es el mecanismo de acción o el efecto que tenga ese antibiótico después de tener toda la cinética del microorganismo hacia la bacteria. Entonces, va a acarrear que no se presente toxicidad, pues control de la infección, la respuesta inmune, las comorbilidades y también la resistencia, porque es la relación entre el antibiótico y la bacteria, ¿cierto? Con conocimientos, como les había mencionado, de farmacodinámica. Entonces, ¿qué es el análisis PKPD? Pues se va a describir como una estrategia necesaria para optimizar los regímenes de dosificación de agentes microbianos sin perder eficacia, disminuyendo la resistencia y aumentando o disminuyendo el daño ecológico. Entonces, el PKPD es el enlace o es el link entre dosis y resultados, donde primero establecemos un esquema de dosis que evidentemente en situaciones graves de sepsis y choque séptico, como les había mencionado, se coloca la dosis full y ya después de 24 a 48 horas es que vamos a optimizar, por ejemplo, si el paciente tiene daño renal o está en diálisis, etcétera. Entonces, vemos que tenemos que tener en cuenta la absorción del medicamento, la distribución, metabolismo y eliminación, porque si tenemos conocimiento de esto y cómo es la distribución de los líquidos corporales, podemos establecer qué terapia empírica es más apropiada o no, ¿vale? Y la farmacodinámica, como les había mencionado, el efecto farmacológico de ese antibiótico en el microorganismo y el curso de la actividad antimicrobiana con respecto a esos niveles que les había mencionado. Importante la absorción, pues que también nos va a ayudar a establecer una terapia empírica adecuada. Entonces vemos que los que tienen mayor biodisponibilidad, es decir, que la dosis pues que si yo le administro al paciente un antibiótico oral alcance niveles terapéuticos semejantes en porcentaje a cuando se administra de manera intravenosa, porque la disponibilidad intravenosa es del 100%. Entonces vemos que los fármacos lipofílicos tienen una mayor biodisponibilidad porque atraviesan mejor las barreras celulares. Entonces miren que las quinolonas tienen una biodisponibilidad bastante alta, las tetraciclinas, los macrólidos no tanto, los betalactámicos es muy variable, va de un 60%, de un 50%, la oxacilina, penicilina, hasta un 80%, por ejemplo, en amoxicilina con ácido clavulánico. Y vemos que hay que tener esta tabla a la mano para ver o analizar si el paciente con la dieta pues con la dieta que esté teniendo se modifica o no la absorción, si tiene disminución, aumento o retraso de esa terapia oral que le estemos estableciendo al
al paciente. El volumen de distribución es bastante importante también porque esto nos va a ayudar a establecer en diferentes situaciones, por ejemplo, en sepsis, dependiendo del nivel el volumen de distribución, podemos establecer una terapia empírica también adecuada dependiendo de la clase de antibiótico que estemos utilizando. Entonces, aquí hay dos situaciones importantes, es si el paciente tiene volumen de distribución bajo o alto. El bajo es menos de 0.3 litros por kilo. Aquí tenemos la mayoría de los betalactámicos, aminoglucósidos, como las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, daptomicina, y los que tengan un volumen de distribución alto, mayor de 1 litro por kilo. Aquí tenemos la fluoroquinolona, los macrólidos, tetraciclinas, colistinas. ¿Cuál es la característica? Que los que tengan un volumen de distribución alto son los lipofílicos, que no se van a modificar tanto en estados de, por ejemplo, de sepsis, de hipervolemia, y los pacientes que tengan un volumen de distribución bajo, que son los hidrofílicos, que estos pacientes sí se van a modificar en pacientes críticos, con choque, con sepsis, con la alteración cardiovascular y con la hipervolemia. Entonces, ¿cuál es el conocimiento de esto? Que pacientes que estén en una situación de sepsis o choque séptico y que le vamos a instaurar, por ejemplo, un beta-lactámico, que son los más usados en este tipo de situaciones, debemos utilizar dosis de carga para tratar de paliar o disminuir ese volumen pues ese volumen de distribución bajo, ya que aumentamos la dosis para que la distribución sea mayor. Y esto es un resumen de lo que les había mencionado, los antibióticos hidrofílicos. Aquí están los tipos más importantes. Su distribución tisular es limitada al espacio extracelular. Y en sepsis, ¿qué hacemos? Incremento la dosis de carga o de mantenimiento. Incluso hacemos infusiones prolongadas de 3 a 4 horas. Entonces, la forma de optimizar el PKPD de los hidrofílicos es esta, que es la más importante, porque son como se optimizan los betalactámicos o los lipofílicos, que son los fármacos que tienen, que son de amplio espectro y que tienen también mecanismo de acción para agentes etiológicos intracelulares. La distribución tisular es bastante alta con acúmulo intracelular, y en sepsis no vale la pena pues incrementar la carga y no necesita ajuste la dosis de mantenimiento. Entonces también es importante. Sí, esto también es un resumen de lo que les había mencionado, es lo mismo. Y estos son los patrones de actividad microbiológica, que también debemos de conocerla para optimizar la dosis y en sí también la duración de la terapia antibiótica, que como por ejemplo estos antibióticos que tienen destrucción dependiente de concentración más efectos persistentes prolongados, es decir, los efectos postantibióticos, es decir, que vaya o que disminuya el crecimiento bacteriano después de que el paciente ya se le colocó la última dosis. Es decir, inhibe el crecimiento sin necesidad de estar colocándole al paciente dosis continuas. Aquí el parámetro farmacocinético y farmacodinámico más importante es la concentración máxima sobre la MIC, y el más importante que se optimiza aquí son los aminoglucósidos. Por eso los aminoglucósidos antes se colocaban cada 8 horas. Ahora, con estos conocimientos se coloca, ya sabemos que es mejor colocarlos cada 24 horas con una dosis alta al principio para llegar a esas concentraciones máximas sobre la concentración mínima inhibitoria de manera más rápida y sostenida, 8 a 10 veces sobre la MIC, para tener destrucción dependiendo de esa concentración. Incluso para infecciones, por ejemplo, como una cistitis, una ITU baja, dosis única del aminoglucósido es suficiente. ¿Por qué? Por esos efectos postantibióticos prolongados. Es decir, yo le coloco la dosis el primero, pero ese efecto me va a persistir 3 a 4 días después, que es la dosis, que es la duración recomendada en una infección de vías urinarias baja. Entonces, por eso la dosis única de aminoglucósido, les pongo ese ejemplo. También la destrucción dependiente de tiempo más efectos persistentemente nulos, es decir, sin efectos postantibióticos. Aquí tenemos el tiempo, el porcentaje que está el paciente sobre la MIC entre dosis y dosis. Aquí tenemos los más representativos, son los betalactámicos. Entonces, por eso utilizamos las dosis prolongadas de 3 a 4 horas en este tipo de pacientes. Y también tenemos los antibióticos, la destrucción independiente de concentración más efectos persistentes prolongados. Aquí tenemos el área bajo la curva sobre la MIC, y aquí el representativo es la vancomicina, que su parámetro PKPD óptimo es un área bajo la curva de 400 a 600, que ya se las voy a enseñar una tabla con respecto a eso. ¿Y cómo dosificamos a dosis alta con intervalos prolongados en este tipo de pacientes dependientes de concentración o destrucción dependiente de concentración, por ejemplo, los aminoglucósidos? Aquí es utilizar dosis altas y no es necesario colocarlas cada 8 o 12 horas, sino cada 24 horas normalmente, y a dosis
altas, es decir, con una dosis de carga inicial alta. Y esta es la estrategia farmacológica en los pacientes que los antibióticos que son tiempo dependientes de tiempo sobre la MIC. Y aquí es lo que pues la gráfica que les estaba mencionando. Entonces, en esta gráfica tenemos, miren que esta es la MIC. Esta es la MIC con la concentración del antibiótico. En sí, para los beta-lactámicos, yo quiero que el mayor tiempo la concentración de este antibiótico esté por encima de la MIC. Entonces, si establecemos bolos o dosis intermitentes, infusiones intermitentes, como normalmente se tenía antes, 30 minutos, 20, 30 minutos, ¿qué pasa? Que va a subir rápidamente las concentraciones sobre la MIC, pero baja de una manera muy sustancial y de manera rápida por debajo de la MIC. Entonces, miren que el tiempo que el antibiótico está por encima de la MIC no es el más óptimo, en menos de un 50%, que no es lo recomendable para estos beta-lactámicos. ¿Qué pasa? Que con la infusión extendida a 3 horas, ¿qué hacemos? Que el pico de concentración va a ser menor, pero este no es el PKPD óptimo, sino que al realizar una infusión extendida de 3 horas, lo que conseguimos es que el tiempo que está la concentración sobre la MIC va a ser en porcentaje entre dosis y dosis mucho mayor del 50%, que es lo óptimo en esos microorganismos, más que todo los gram negativos, cuando estemos utilizando beta-lactámicos. Y estas son todas las estrategias farmacológicas. La que más tiene evidencia es la infusión de 3 a 4 horas y también las infusiones continuas 24 horas, pero con una dosis de carga. Sí, esto es una gráfica resumida sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta, más que todo con los beta-lactámicos, cefepime, carbapenémicos, penicilina, esa estrategia de infusiones prolongadas, también la vancomicina la podemos utilizar. Hay que tener en cuenta la estabilidad del antibiótico si queremos utilizar infusiones prolongadas de 24 horas, ya que algunos antibióticos se pierde la estabilidad y hay que cambiar constantemente lo que es la mezcla. Adicionalmente, esta estrategia en los pacientes en unidades de cuidados intensivos donde los accesos venosos son limitados también limita el uso de esta estrategia. Estos son los índices PKPD que les había mencionado para los beta-lactámicos, que son como los más relevantes. Miren que el tiempo, un porcentaje que tiene que estar sobre la MIC, para las penicilinas mayor de entre un 50 y un 60%, carbapenémico no se necesita tanto, alrededor de un 50%, pero evidentemente si el paciente está con una sepsis o choque séptico, debemos tener este valor cercano a un 100%, por eso las estrategias farmacológicas de las infusiones prolongadas que les había mencionado. ¿Qué pasa con el paciente crítico? Hay aumento del volumen de distribución, la unión a proteínas está alterada, el aclaramiento renal está aumentado o alterado y hay disfunción hepática, entonces los antibióticos que más van a estar más afectados son los antibióticos hidrofílicos, algunas situaciones especiales que nos van que tenemos que entrar a analizar para establecer la terapia empírica y también la duración y cómo es la optimización de la dosis en este tipo de pacientes. Con falla multiorgánica también va a haber cambios en los volúmenes de distribución y el clearance renal también, con un compromiso orgánico que nos va a cambiar ese volumen de distribución, más que todo con hipervolemia. Y aquí hay que tener en cuenta los beta-lactámicos en sí, a utilizar dosis de carga y dosis máxima de infusión hepatocelular. Más que todo tenemos que tener en cuenta los antibióticos que tengan unión a proteína, por ejemplo, las cefalosporinas de tercera generación, en sí la ceftriaxona, y la toxicidad de esos antibióticos lipofílicos que también va a estar alterada. Les pongo un ejemplo. Si el paciente yo le puse dosis máxima de ceftriaxona, por ejemplo, para una infección bacteriana invasiva y vemos que tiene hipoalbuminemia, ¿qué pasa? Que la estrategia, si yo tengo conocimientos de PKPD sobre que la ceftriaxona tiene una unión a proteínas bastante alta, pero el paciente tiene hipoalbuminemia, entonces debemos optimizar la dosis, porque la fracción libre, la que no está unida a la albúmina, es la que va a ejercer su efecto farmacológico. Entonces podemos aumentar lo que es la dosis o espaciarla no cada 24, sino cada 12 horas. También cuando hay lesión renal, los antibióticos hidrofílicos se ven bastante alterados y los glicopéptidos. Entonces debemos hacer ajuste renal en este tipo de antibióticos, no así en los lipofílicos. Cuando tenemos terapia ECMO, esto va a ser una membrana, un compartimiento adicional de volumen de distribución.
Entonces va a estar alterado. Hay tablas para esto dependiendo de la membrana que estemos utilizando en el ECMO. Y terapia de reemplazo renal, lo mismo, la eliminación de antibióticos hidrofílicos, y hay que hacer ajustes, más que todo con los betalactámicos o con los glucopéptidos. En sí, esta gráfica también me gustó bastante, es el proceso para elegir el mejor antibiótico. Esta es cortesía del doctor Juan Gonzalo, donde primero debemos establecer, evaluar bien el paciente, tener un diagnóstico clínico con una historia clínica y un examen físico adecuado, suficiente y adecuado, pues, para conocer bien qué paciente tengo al frente. Hacer un diagnóstico sindromático, anatómico, saber elegir las tomas de muestras adecuadas, es decir, todos los estudios microbiológicos que me van a orientar a la terapia definitiva de ese paciente, y establecer un manejo empírico basado en estado clínico del paciente, los antecedentes, factores de riesgo y epidemiología local, lo que les había mencionado. Hacemos un diagnóstico microbiológico del 2 al cuarto día con esos resultados microbiológicos disponibles. Hacemos la lectura interpretada del antibiograma para conocer las resistencias fenotípicas naturales y adquiridas, y establecer un manejo dirigido siempre teniendo en cuenta las duraciones cortas de los antibióticos, la dosis y el antibiótico adecuado con esos conocimientos de lectura interpretada del antibiograma. Entonces, con esa lectura interpretada del antibiograma, vamos a deducir lo que es el fenotipo de resistencia, deducimos el mecanismo de resistencia implicado, conocemos o analizamos el fenotipo de susceptibilidades. Esto nos va a informar el laboratorio de microbiología, por eso siempre estar de la mano para establecer la terapia definitiva que les había mencionado. Un ejemplo, porque igual esto se sale un poco de la charla, sería otra charla, pero con los conocimientos de esa lectura interpretada del antibiograma con enterobacteriales, por ejemplo, productores o que tenga una producción basal de AMC, aquí tenemos 3 que se reprimen con bastante facilidad, y la probabilidad de reprimir esta beta-lactamasa es bastante alta. Tenemos la Klebsiella aeruginosa, el Enterobacter cloaces y el Citrobacter freundi. ¿Qué pasa? Que estos antibióticos, aunque el antibiograma me diga que fenotípicamente son sensibles a cefalosporina de tercera generación, yo sé que tiene una producción de AMC basal por los conocimientos que les había mencionado del antibiograma, y sé que no debo utilizarlos. ¿Qué pasa? Que infecciones que no sean susceptibles de no utilizar betalactámicos, como por ejemplo en una infección de vías urinarias, podemos utilizar agentes que no sean betalactámicos, ya que esto es una betalactamasa de clase C que va a hidrolizar estos betalactámicos. Entonces utilizamos quinolonas o trimetoprim sulfamethotrexate para la infección de vías urinarias en pacientes estables. ¿Qué pasa? Utilizamos cefepime si la MIC es menor de 4, y utilizamos, por ejemplo, un carbapenémico si la MIC es mayor o igual a 4. ¿Qué pasa? Que el cefepime, si bien es estable a esta beta-lactamasa, cuando la MIC es mayor o ya es sensible, pero dosis dependiente, es decir, de MIC de 4 a 8 en adelante, aquí hay mayor probabilidad de falla terapéutica. El laboratorio me lo va a reportar como sensible, pero solo teniendo esos conocimientos y saber cómo se comporta esta beta-lactamasa en estos agentes etiológicos, pues yo sé que no debo utilizarlo. Y los carbapenémicos, si son susceptibles en estas situaciones, pues siempre es como el antibiótico líder aquí en este tipo de infecciones cuando están más que todo desreprimidos. Y conocer qué antibióticos van a reprimir estos AMC, los mayores es el imipenem, las aminopenicilinas, cefalosporinas de primera de generación, y las cefamicinas, cefoxitina, cefotetam. Y esto también es una tabla que nos va a ayudar a lo que es la lectura interpretada del antibiograma por análisis fenotípico de las bacterias que nos reporte el laboratorio. Entonces vemos diferentes beta-lactamasas desde las de espectro ampliado, extendido, hasta las metalo-beta-lactamasas con las posibles enzimas que tengan cada una y las resistencias que también tengan. Entonces, por ahora del tiempo, igual se sale un poco del tema, pero podríamos organizar otra charla específicamente sobre eso. Pero en sí es que la lectura interpretada del antibiograma, que en sí también nos ayuda para optimizar la terapia antibiótica, es importante para disminuir el daño ecológico y conservar eficacia clínica de los pacientes. Esto es un ejemplo con, por ejemplo, los enterobacteriales productores de BLE, que es lo más frecuentemente, pues o es la situación más frecuente en que nos enfrentamos. Vemos que
para las infecciones de vías urinarias, por ejemplo, una cistitis no complicada. Si tenemos una enterobacteria productor de BLE o SBL, ¿qué pasa? Que preferimos agentes no beta-lactámicos como nitrofurantoína o trimetoprim-sulfamethotrexol, también dosis única de aminoglucósidos, como les había mencionado, fosfomicina o quinolonas. Si tenemos una pielonefritis, podemos utilizar ciprofloxacina, levofloxacina, trimetoprim-sulfamethotrexol o la alternativa a los aminoglucósidos, una bacteremia también, quinolonas, trimetoprim-sulfamethotrexol o carbapenémicos. Y así, con los conocimientos de la lectura del antibiograma, también podemos establecer qué situación clínica es o qué antibiótico es mejor para la situación clínica que se presente el paciente. Y estos son los mensajes para llevar a casa, y es que con los conocimientos del PROA, pues conocimiento de la lectura interpretada del antibiograma y saber cuándo o en qué momento utilizar una terapia antibiótica empírica y qué antibiótico utilizar. Aquí estamos estableciendo medicina de precisión para optimizar los regímenes y la dosificación, disminuir la resistencia bacteriana, mejorar la probabilidad de éxito. Ajustamos el paciente críticamente enfermo, ¿cierto?, con las estrategias de infusión e individualizamos las terapias. Solo así, pues, disminuimos los daños ecológicos que pueda tener el paciente en el curso de una terapia antibiótica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mike. Como ustedes ven, pues es un tema bastante completo, pues la revisión que hizo Michael, con muchas aristas, con muchos aspectos a tener en cuenta. La idea, como les dije al principio, es que íbamos a hacer como estas generalidades, aspectos grandes del PROA, del uso de antibióticos, pero vamos a seguir como reforzando la temática, algunos conceptos, vamos a tener también temas como lo de la lectura interpretada del antibiograma, para que todos hablemos el mismo idioma y hagamos una inmersión en esta política. No sé si tengan alguna pregunta para el doctor Mike o damos por terminada la reunión. Bueno, yo no veo ninguna pregunta. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego.